Bueno, eh, voy a dar esta ponencia. Se llama Sones Nuevos o Versos Nuevos. Y trato aquí de hacer una reflexión acerca de las posibilidades o las necesidades de crear nuevos sones, o más bien, por el contrario, de reactivar los sones tradicionales ya existentes, ¿no? Me voy a centrar en la lírica, particularmente del son de tierra caliente, aunque creo que este es un problema o una cuestión que atañe a todos los sones de México, ¿sí? Bueno, lo primero que hay que hacer es ubicar el espacio de las tradiciones orales. En lingüística distinguimos la presentación medial de la concepción discursiva eh, para cualquier emisión lingüística, lo que quiere decir que eh, medialmente distinguimos entre el medio fónico y el medio gráfico, es decir, el medio fónico es la palabra hablada, lo que se emite mediante la voz, y el medio gráfico es la presentación gráfica en caracteres de cualquier emisión lingüística, lo escrito, por ejemplo. Y concepcionalmente tenemos dos polos, el de mayor inmediatez comunicativa, mucho menos planificado, frente a la mayor distancia comunicativa, los textos más planeados, más formalizados. En este cruce, ejemplos prototípicos serían, por ejemplo, del medio fónico, con la mayor inmediatez comunicativa, un saludo, algo que se hace así al pasar buenos días. En el otro extremo estaría el cruce del medio gráfico con la mayor distancia comunicativa, por ejemplo, un ensayo o un reporte de investigación que están escritos, son fijados gráficamente para poder ser leídos cuantas veces sea necesario. En este esquema, en la ubicación de las tradiciones orales sería entre el medio fónico, porque su presentación y su conservación se da mediante la voz, pero con una planificación, digamos, muy acusada, lo que lo acerca mucho a la distancia, a la mayor distancia comunicativa. Esto es lo que permite que las tradiciones orales puedan conservarse. Estamos hablando aquí de que las tradiciones orales, por estar ubicadas en este cuadrante, tienen la posibilidad de la conservación de ciertos elementos, pero también de variación al momento de actualizarse, frente a las tradiciones escritas que tienen textos fijos y definitivos. En este sentido, podemos decir que en las tradiciones escritas, la fijación gráfica de los arreglos, como en el caso de los sones, tiene implicaciones importantes tanto en la concepción, porque es parte del proceso de formulación y transmisión. Aquí tenemos un cuadro en el que comparamos tradiciones orales y tradiciones escritas. Ambas concepcionalmente están cerca de la distancia comunicativa. Su medio final de expresión es el medio fónico. Sin embargo, en las tradiciones escritas hay un espacio intermedio de fijación gráfica, que es la parte en la que se hacen los arreglos, una posterior memorización y luego la fonación, ¿no? La presentación mediante la voz. Esto aplica tanto para la música como para la letra, la lírica. El caso prototípico de esto, digamos, serían los mariachis como el Vargas y estos mariachis profesionales modernos, pero también hay mariachis que pasan por mariachis de tradición oral, pero en realidad son mariachis escritos, porque los arreglos están escritos, fijados gráficamente. Bueno, vamos a analizar, a comparar tres aspectos: enunciación,
métrica y profundidad simbólica para distinguir los sones tradicionales, digamos, sones de tradición oral, de los sones de tradición escrita. En este son de tradición oral, el águila en Arteaga, llamado el águila real en Coahuayutla, tenemos una cuarteta de octosílabos básica, sería el águila como animal se retrató en el dinero, para subir al nopal pidió licencia primero, que en la versión de Arteaga se enuncian 14 instancias, o sea, son 14 veces las que se dicen estas, aquí hay 14 versos, ¿no? A partir de la cuarteta de octosílabos, mientras que en Coahuayutla solamente son 8 instancias. Esto es una variación posible solamente en las tradiciones orales. Ahora, vemos que en el caso de la versión de Coahuayutla, también hay variación en la enunciación, en la forma en la que se enuncian las coplas de la primera copla a la segunda copla. Aquí tenemos que en la copla 1 se enuncia el primer verso, el segundo verso, luego se repite el primero y el segundo verso, luego se canta el tercero y el cuarto verso y luego se regresa al primero y el segundo verso, ¿sí? En la copla 1, en cambio en la copla 2, en una chalupa de oro, un águila real cantaba de esta manera, decía, me voy en la madrugada, se canta toda la copla de un jalón y luego se repite tal cual, ¿no? Hay diferencia entre esta enunciación y esta. Esto es propio de las tradiciones orales. En cambio, en las tradiciones escritas es más posible que veamos esto. Este es un son, el Gavilán Colorado, escrito por Manuel Pérez Morfín, en el que vemos que de las 8 instancias posibles, no se repite ningún verso, ¿no? Se aprovechan todos los espacios para decir algo diferente. Este son, cada vez que se canta igual. El águila o el águila real, cada vez que se canta, puede cantarse diferente. No necesariamente es así, pero puede ser. En este caso no. Vemos aquí que en las tradiciones orales se privilegia la repetición para dejar claro el mensaje, mientras que en las tradiciones escritas se privilegia el aprovechamiento del espacio para decir más cosas, ¿sí? Esto en el caso de la enunciación. También es posible, como en este caso, el son Colima Lindo, que tengamos un esquema de enunciación parecido al del son tradicional, en el que una cuarteta de octosílabos se repite. Sin embargo, aquí es necesario señalar que, por ejemplo, tenemos 2 grabaciones distintas de mariachis distintos tradicionales, o sea, mariachis autonombrados tradicionales, y las 2 grabaciones son exactamente iguales. Las coplas que se cantan son las mismas y se cantan igual. No hay variación. Ahora, en la métrica y la rima, vemos que la mayoría de los sones de tierra caliente están hechos a partir de cuartetas de octosílabos, en los que la enunciación puede cambiar, pero los versos básicos tienen una métrica regular y riman en los versos pares, generalmente de manera asonante. En este caso, no hay ninguna cosa sobresaliente, digamos, ninguna rareza, pero sí es probable que veamos sones que al momento de hacer la transcripción queden no de octosílabos, sino con versos de más o de menos versos. Sin embargo, al momento de hacer la enunciación, existen ciertas formas, ciertas técnicas para que caiga, digamos, para hacer que un verso de 7 sílabas parezca un verso de 8 sílabas. Esto es algo que se da de manera muy natural en las tradiciones orales y en las tradiciones escritas no ocurre. Aquí tenemos una combinación en el son del arenal de versos octosílabos y de versos de 10 sílabas, como este, que está muy cerca de Amatitán,
que es Patrimonio de la Humanidad. Son versos, es una combinación de versos octosílabos y decasílabos. Y en el estribillo, entre Tequila y Guadalajara, está mi pueblo, el Arenal, entre el agave azul y verdes milpas, caña de azúcar y mucho más. Tenemos versos de 5 sílabas, de 6 sílabas y de 7 sílabas. Sobre un esquema, digamos, más o menos rígido de cuartetas de octosílabos, es muy fácil improvisar o crear nuevas coplas. En una combinación tan artificiosa de versos de 8 y 10 sílabas o de 5, 6 y 7 sílabas, es muy difícil hacer esto, aún de manera escrita. Esto nos va dando pistas acerca de las diferencias entre los sones de tradiciones orales y tradiciones escritas. Podemos adelantar, como vamos a ver un poquito más adelante, que estos sones, los sones de tradición oral, pueden ser, digamos, se pueden hacer fácilmente nuevas coplas, y en estos de tradición escrita, no. Tenemos por último el caso de la profundidad simbólica. Esto es importantísimo porque tenemos un son, por ejemplo, el becerro, en el que tenemos una presentación de los animales simultáneamente como animales y como personas. Aquí estamos hablando del mancornadero, por ejemplo, becerrito que haces ahí en la llave de ese buey, aquí me tiene mi madre para que me haga su ley. Formas tradicionales de educar no solo a los animales, sino también a las personas, frente a sones, el son moderno, este son de tradición escrita, el son del toro puntal, en el que vemos que básicamente se está hablando solamente de toros. Aquí no hay una profundidad simbólica importante. Aquí cuando se habla de toro parece que solamente se está hablando de toros. Hay posibilidades, claro. Este son, la potranca de Manuel Pérez Morfín, parece tener todas las posibilidades para convertirse en un son de tradición oral, para, digamos, insertarse en la cadena de la transmisión oral, porque tiene, digamos, los espacios abiertos para nuevas coplas. Es un son formalmente muy típico, pero también parece tener la profundidad simbólica necesaria, mínima necesaria eh, para insertarse y para poder decir cosas diferentes cuando sea necesario. Y es que esto es lo importante, creo. Eh, Tenemos dos dudas para finalizar. ¿Es necesario hacer nuevos sones? Y en todo caso, ¿para qué? ¿O basta con reactivar o revitalizar los sones viejos? ¿Qué otras alternativas hay? Si lo que se desea es la expresión de nuevos contenidos, digamos, adecuados a la realidad presente de los nuevos ejecutantes, claro, es posible hacer nuevos sones, como hacer nuevas canciones, pero también los sones viejos tienen las posibilidades abiertas, tienen la apertura necesaria como para poder lograr esto. ¿Sí? En todo caso, creo que es necesario distinguir los sones escritos, sean productos novedosos o reformulaciones ingeniosas, desde adentro, es decir, lo que hacen los mariachis de tradición oral, de los sones escritos desde afuera, los mariachis de tradición escrita, académicos, culturales, comerciales, etc. Yo lo que creo es que los sones viejos, la mayoría por lo menos, tienen todos los espacios abiertos como para poder ser reformulados y hacerse, digamos, un vehículo de actualidad para expresar los contenidos necesarios, ¿no? para la tradición. Es posible retomar esas tradiciones y creo que, pues, digo, si alguien quiere hacer un son nuevo, pues está en todo su derecho, pero creo que también es posible hacer la reactivación de los sones viejos con resultados, pues, muy prometedores. Gracias.